Déjame estar a tu lado, por los autores Jonas Nájera y Striker 21. Un encuentro casual. Y bien. ¿Qué opinas de lo que tenemos entre manos, Lori? Hubo una breve pausa en la pantalla de la laptop. Luna temió que la mayor de sus hermanas no estuviese de acuerdo con el plan o la organización que acordaron para el mismo. El resto de las Loud presentes en la habitación de Lenny estaban expectantes a lo que la mayor les indicara. Justo cuando comenzaban a sospechar que tal vez hubo una desconexión y en realidad la pantalla se había congelado, además de cambiar su expresión, ella les compartió su punto de vista, dándoles algunos consejos para mejorar algo en lo que tuvo sus dudas acerca de lo que le explicaron que harían, dejando opiniones divididas entre sus 8 hermanas presentes. Les hubiese gustado que Junior estuviese con ellas para que no se perdiera de los detalles que se estaban discutiendo y para que participara con ellas, que sería más fácil a contarle después todos los puntos que habían tocado. Entiendo. Tienes razón. Como que se vería mejor hacer el arreglo como dices. Supongo que aún tenemos tiempo para cambiar esa parte de ese modo, Lenny le dijo mirando a las chicas y obteniendo la aprobación de la mayoría con un asentimiento. ¿Y qué hay de la amiga de Lincoln? De todo, como que lo más importante es que consigamos que ella esté presente en la fiesta. En ese punto Lori no tenía ninguna objeción, por el contrario, estaba tan interesada en Leslie por todo lo que le habían contado acerca de la niña. Lola miró a Luna con algo de recelo. ¿Estás segura de que podrás encargarte de que se presente? Por supuesto, hermana, con grandes aires se mostró abiertamente optimista. Le dejé una gran impresión a la señora. Señorita Evelyn. No es tan estricta como Lincoln o tú la hicieron parecer. Pude notar la manera en que se relajó bastante cuando fui a visitarlos. Lana, que recordaba la impresión que le dejó cuando le tocó conocerla, también tenía sus dudas. Notaron por la pantalla que Lori suspiró. No le había quedado del todo claro cómo había sido aquel encuentro a pesar de que ya se lo habían contado. Luna, por favor vuélveme a repetir exactamente cómo te fue aquel día cuando acompañaste a Lincoln a la casa hogar y conociste a esa mujer. La rockera hizo memoria. Lo cierto era que recordaba muy poco de la directora, pues casi toda su atención se la había dado a la muy encantadora conquista de su hermano y al resto de los niños con los que ella vivía. Leslie de verdad tenía miedo de romper la guitarra, pues si bien con sus manos palpaba muchas áreas bastante sólidas, de pronto percibía en las cuerdas y en aquellas cosas que las sujetaban, pequeñas piezas de tacto frágil. Otro detalle era la dificultad con que cargaba el instrumento, apoyándola sobre sus piernas y su pecho. Vamos, pequeña. Sin miedo tócala. Rasga las cuerdas. Buscando seguir la indicación de Luna y tras tragar saliva, la niña albina con una mano sujetó con fuerza el mástil, y con cierta dificultad, la púa que la hermana de Lincoln le había puesto en la otra mano. El ruido que produjo le pareció desagradable del mismo modo que el que hicieron el resto de los chicos, pues no tuvieron mejor suerte que ella al tratar de tocarla. Luna les había dado su respectiva oportunidad a cada uno de intentarlo bajo la supervisión de la señorita Evelyn, quien reconoció con agrado lo paciente que era la tercera hija de los Loud para enseñar, aunque fuese de manera improvisada, una lección de música. Preocupada al notar que Leslie estaba siendo demasiado brusca al tratar de forzar unas notas, Andrea se le acercó a Lincoln para susurrarle. Si por accidente Leslie rompe algo, te prometo que no romperá nada, señorita Evelyn, y si lo hace, Luna no se enojaría porque hiciera algo que ella de todas formas hace igualmente con mucha frecuencia con sus guitarras cuando se apasiona de más al tocar. La directora se calmó. Creo que hiciste bien en traerla, joven Lincoln. Francamente no entiendo aún la advertencia que me habías hecho de ella la semana pasada. Una vez que Leslie terminó su turno de tocar sin estar muy convencida de haberle gustado o no la actividad, le devolvió la guitarra a Luna, la cual entonces se la ofreció a la directora. ¿Qué me dice usted? ¿No quiere intentarlo, señorita Evelyn? Con educación ella levantó una mano extendida para rechazar el ofrecimiento. Estoy bien así. ¿Por qué no nos deleita mejor tocando algo de usted, señorita Luna? Su hermano me ha dicho que también es una gran compositora.
Luna le sonrió a Lincoln, quien le extendió un pulgar asintiendo. Volvió la mirada hacia Leslie. Aquella niña le había resultado tan adorable que se le hacía absurdo el que su hermano genuinamente no estuviese interesado en ella románticamente como aseguraba no estarlo. Tal vez sería algo pequeña en su físico, pero la impresión que le había dejado en su carácter al comportarse y hablar había sido bastante positiva, y se la podía imaginar cercana a su hermano de un modo distinto, más íntimo. Bien. Esta es una canción muy especial que compuse y toqué con la ayuda de mi gran amor, Sam. Se colocó en posición la guitarra y estaba por tocarla, cuando de pronto se detuvo. Ups. Me olvidé de algo. Ahora vuelvo. Inesperadamente salió de la casa hogar dejando confundidos a todos, incluso al mismo Lincoln. ¿Qué ocurrió? Leslie preguntó confundida. Lincoln por la ventana pudo ver afuera a su hermana buscando algo dentro de Vansilla. No estoy seguro. Algo se le quedaría. La señorita Hepburn se aventuró a teorizar algo. Quizás se trate de una foto de su novio para inspirarse. ¿Novio? Lincoln pareció confundido. Tu hermana mencionó que la canción la compuso con un chico llamado Samuel. Abochornado, le explicó algo incómodo. Bueno, en realidad, Sam es de Samantha. La mujer al principio pareció confundida, pero tras unos segundos abrió los ojos con sorpresa cuando lo comprendió. Miró a Lincoln algo avergonzada. Oh. Lo lamento. No creí que, olvídalo. Está bien, el muchacho le restó importancia. No lo sabía. No pasa nada. Pareció sentirse aliviada de no haber hecho o actuado de una manera que pareciese ofensiva. Gracias. Y solo quiero hacer constar que tu hermana me parece fantástica. Me ha dejado una muy buena impresión. Y eso era lo que más le importaba a Lincoln, que la orientación de su hermana no le preocupó nunca como otra cosa, que afortunadamente al hablar con Luna estuvo de acuerdo de que durante su visita ella no. Ya volví. Su hermana reapareció y sin pedir permiso, conectó un amplificador en el contacto que ya había ubicado, mismo que a su vez ya tenía conectado a su guitarra. De pronto el rostro de Lincoln se puso tan pálido como la tez de Leslie. Apenas abrió la boca y dio un paso hacia Luna para detenerla cuando, les juro que la directora se puso a agitar las manos al ritmo de la música al igual que los chicos. Se la pasó fenomenal. Lisa carraspeó. ¿Estás segura que era por eso y no porque te estaba exigiendo que te callaras sin que pudieras oírla por concentrarte como a veces lo haces cuando tocas? La rockera pensativa consideró la posibilidad. Ciertamente la mujer no estaba sonriendo en aquella ocasión, y le dio la impresión que algo le estaba gritando a Lincoln, que avergonzado y aterrado algo a su vez le decía suplicante, de todas maneras poca importancia les dio. Los chiquillos y la misma Leslie, una vez pasado el susto inicial, fue muy evidente que se la pasaron genial, escuchándola como si sintieran que estuviesen en un concierto. Es lo mismo. De todas formas primero contactaré a Amanda para con su ayuda conseguir a Leslie. Aunque dudosas, igual sus hermanas desearon que tuviera éxito y no lo arruinara. Aquel día en la escuela Lincoln parecía tener un humor de perros con el que parecía alejar a quien se le acercara. Sus propios amigos parecían dudar de hablarle, y quizás se hubieran abstenido de hacerlo, si no fuese porque él mismo los buscó en el receso para terminar por pagarles su parte de lo que consumió en el restaurante hace un par de fin de semanas. ¿Aún no has podido hablar con Leslie? Estela le preguntó cuando las clases terminaron y todos se estaban marchando de la escuela. No. Cada vez que le hablo por teléfono, la señorita Hepburn me dice que no está. Rusty receló. Creí que no la dejaban salir sola a la calle. Y no la dejan, salvo si no está acompañada. No pude evitarlo y le marqué ayer a Amanda. Ella me contó lo que la señorita Hepburn no me dijo, el tono de su voz pareció agravarse más, evidenciando el malestar que sentía. Aquellos condenados gemelos, los del Nelsons, la han estado visitando con demasiada frecuencia desde entonces. Incómodos los muchachos se vieron entre sí. Sin duda iba a ser muy difícil levantarle el ánimo a Lincoln, y de verdad les hubiese gustado tenerlo feliz, que después de todo pasado mañana sería su cumpleaños, pero el festejo que esperaban tener con él de hecho sería mañana, de esa manera su amigo podría pasar todo el día únicamente con su familia, tal y como acordaron con las hermanas de Lincoln.
Al menos eso fue lo que Clyde les explicó, lo que ellas le habían dicho para transmitirles. Vamos, Lincoln, Estela lo tomó del brazo. No importa lo que tuvieron con ella en el pasado, que no dejan de ser solamente unos buenos amigos ahora que se están poniendo el día mientras están en el pueblo. No es como si se fueran a quedar aquí por siempre, siendo que su tío es dueño de toda una franquicia de restaurantes por todo Michigan. No. Te diré lo que haremos. Tú y yo nos vamos a ir solos por una hamburguesa y una malteada. Los chicos comprendieron lo que pretendía, y es que mañana la madre de Estela la ocuparía toda la tarde en algunas actividades que habían dejado pospuestas, por lo que no podría salir a divertirse con sus amigos. A ella no pareció gustarle mucho la idea al inicio, por lo menos hasta que al pensarlo bien, creyó que su amigo se la pasaría mejor en compañía de los chicos haciendo sus cosas de chicos, que ella podría felicitarlo después, o antes como esperaba hacerlo ahora. Incluso llevaba su regalo de cumpleaños en la mochila. Bueno, supongo que una hamburguesa me caería bien. ¿Quién quiere acompañarnos? Vayan ustedes solos, Clyde le respondió. De todas maneras mañana estaremos en mi casa buscando ideas para preparar el proyecto para la feria de ciencias. Lincoln pensaba que era una pérdida de tiempo estar en ello con 2 meses de anticipación, aunque sus amigos habían votado por ponerse a trabajar en ello ya desde mañana, ignorando por completo la sorpresa que le estaban preparando con videojuegos, una piscina inflable, películas, música, entre otras cosas. Bueno, supongo que sí. Nos vemos entonces mañana. Satch le guiñó un ojo a Estela cuando Lincoln estaba de espaldas y no se dio cuenta, agradeciéndole porque lo mantuviera distraído en lo que terminaban de organizar su cumpleaños premeditado. Con señas los chicos le dieron a entender que le debían una. Estela con un asentimiento les dio a entender su conformidad con todo, aunque de todas maneras no le molestaba de ningún modo salir con su amigo. Los dos se pusieron en marcha a la hamburguesa del eructo. Estela entonces abrió la conversación. ¿Y de cuando hablaste con la señorita Everburn, no le contaste acerca de invitarla a ella y a los chicos al restaurante de tu papá? Pienso que sería una buena oportunidad para que veas a Leslie. El muchacho bufó. Supongo que lo sería. La verdad es que se me ha pasado decirle. Es culpa de esos dos, que me tienen bastante distraído. Aunque creo que si se presenta la oportunidad podría. De pronto Lincoln se detuvo con los ojos bastante abiertos cuando giraron en una esquina. Estela al inicio no comprendió lo que le había sucedido, cuando al mirar hacia donde él lo hacía, con sorpresa se encontró caminando media calle más adelante de ellos a una chica de espaldas, en apariencia una niña con una muy larga cabellera blanca, guiada por ambas manos por 2 muchachos más altos que ella, que al mirarla de perfil se hacían inconfundibles sus rostros idénticos el uno del otro. Estela con fuerza apretó la mano de Lincoln por la cual lo llevaba y le dijo al mismo tiempo que intentó retroceder para alejarlo de ahí. ¿Sabes? Mi mamá no está en casa. Tal vez podrías acompañarme. Con unos bocadillos podría hacerte un... Creo que perdí el apetito. Está bien. Podríamos hacer cualquier otra cosa solos tú y yo. En mi habitación tengo un... De pronto Lincoln se deshació de ella con mucha facilidad. Creo que tal vez este sería un buen momento para decirle a Leslie acerca de la invitación a comer con sus hermanos al restaurante de papá. Ah, creo que por ahora está con sus amigos y tal vez no. Qué mejor momento para que pueda conocerlos formalmente que este, ¿no te parece? Digo, ustedes ya lo hicieron, sería bueno que ahora lo haga yo y que la misma Leslie me los presente. Igual gracias, Estela. Nos vemos luego. La muchacha lo vio marcharse hacia el mismo rumbo que estaban tomando los chicos. Nerviosa, no estuvo segura de qué es lo que debió de hacer, que ella no era como Lynn, presta y lista como para actuar como su amigo le contó, a espaldas de Clyde y los otros, que lo había hecho ese día cuando se lo llevó del centro comercial. Esperando que Lincoln se comportara con prudencia, la adolescente se marchó a su casa, deseándole lo mejor para sus adentros. Tal vez debí de serle más insistente para que pasara la tarde conmigo. Se lamentaría más tarde contemplando la caja con el videojuego que le compró envuelta en un regalo de cumpleaños.
La señorita Hepburn no estaba muy segura de esto, por mucho que esos dos le aseguraran que Leslie estaría bien, pues entre ambos podrían cuidarla. Vamos, señorita Hepburn. Confíe en nosotros, José le insistía. Ya no somos esos dos niños traviesos que recuerda, y que incluso en ese entonces debe de admitir que cuidábamos muy bien de Leslie, la mayor parte del tiempo, tuvo que agregar cuando la vio fruncir la frente, quizá recordando algunos incidentes en los que estuvieron involucrados, en ocasiones lamentablemente con Leslie, que hasta él le avergonzaban. Hemos crecido y ya somos más responsables, además de más fuertes, por lo que le damos nuestra palabra de que no dejaremos que nada malo le suceda. La mujer miró a Leslie, la cual parecía ansiosa por el veredicto que diese. Por favor, déles una oportunidad. Nada malo podría sucederme estando con ellos. Andrea miró con reprobación al resto de los chicos de la casa hogar, que amontonados frente a la puerta del comedor parecían expectantes a su decisión. Al notar la manera en que los veía, haciéndose los desentendidos, se marcharon. La mujer pensó en Lincoln inevitablemente. Que de no ser por ese muchacho seguramente su negación hubiese sido rotunda, sin embargo, en complicidad con Amanda, él se las había arreglado para salir con Leslie a sus espaldas, y afortunadamente nunca le pasó nada. Era cierto que sería en esta ocasión aún menos probable que algo le sucediera si salía no con uno, sino con dos chicos. Dos viejos amigos, los cuales era evidente que la querían mucho y se preocupaban por ella. John, de pie y detrás de su hermano que permanecía sentado frente a la directora, parecía querer agregar algo, pero fue prudente en no intervenir. Después de todo, su gemelo era al que mejor se le daba el diálogo y no quería arruinar las cosas por accidente al decir algo fuera de lugar. Tras observar detenidamente por última vez a los dos altos adolescentes de 15 años, a los que Leslie no alcanzaba a llegarles ni el hombro, la mujer suspiró y les dio su respuesta. Está bien. Pero si para las 5 de la tarde Leslie no está de regreso en casa, no será a ustedes sino a sus tíos, a quienes les marcaré exigiendo cuentas. A pesar de la amenaza implícita, los tres chicos suspiraron con alivio. Andrea dudó de su decisión cuando minutos después Leslie se despedía de ella para salir de la casa hogar llevada de la mano por José. Un tanto a disgusta, regresó al comedor, donde Brian junto a Eddie le pidieron permiso para tomar un par de galletas que ella les concedió. ¿Por qué Leslie puede salir sola de la casa y nosotros no? La niña se aventuró a preguntarle sin mala intención, genuinamente confundida por el permiso que le había dado a su amiga. Brian tomó la palabra aprovechando el silencio de la señorita Hepburn, quien se mostró insegura de qué responderle. Porque Leslie ya es mucho más grande que nosotros. Además de que no salió sola, lo hizo con dos amigos que ya conocía de cuando estaba en el orfanato. Bueno, la mujer pensó, admitía que eso le ayudaba mucho como explicación. Pensativa, Eddie de pronto dejó caer su siguiente duda. ¿Eso significa que ya podría salir alguna vez con Lincoln a una cita si él se la pide? En esta ocasión fue el niño quien no pareció seguro de qué responderle. Miró a la directora, que palideció al considerar la posibilidad. Hasta el momento a Lincoln solo le había permitido comunicarse con Leslie por teléfono, o que lo hiciese acompañado por alguna de sus hermanas, pues ya había perdido la esperanza de que algún día llevara a uno de sus padres, más allá de esa vez que el señor Loud lo trajo en una visita improvisada. Y si por la libertad que le acababa de dar a la niña de pronto ella le pedía aún más como para salir con el joven Loud. Vaya que se le estaba dificultando muy a su pesar el tratar con una adolescente, con todo y que la ha tenido a su cuidado desde que era una bebé. ¿Acaso son estas las bendiciones de ser madre? Pensó para sí misma. Eso lo veré más adelante, fue la respuesta que les dio. Vayan a comerse sus galletas a otro lado y pónganse a estudiar. Recuerden que mañana les toca una evaluación de historia. Los dos niños se marcharon refunfuñando por lo bajo, olvidándose del asunto en apariencia, pero Andrea no lo hizo. Buena parte de la tarde la pasaría preparándose mentalmente en qué decir y cómo actuar si de pronto los mencionados escenarios llegaran a presentársele. A lo largo del trayecto de regreso a casa tras salir con ambos, Leslie escuchaba con atención las anécdotas de los gemelos con su tío.
Ellos le habían insistido que les contara con más detalle cómo había sido su vida desde que tuvieron que dejarla, pero ella se había mostrado todavía más curiosa con respecto a las suyas, por lo que terminaron por complacerla contándole cómo les había ido tanto en la escuela, el readaptarse a llevar una vida más o menos ordinaria, y la buena relación que tenían con el hermano de su difunto padre y la esposa de este. No son nuestros padres, John reflexionó con cierta seriedad, pero más allá de estar agradecidos con ellos por darnos un hogar, genuinamente los queremos mucho. José asentía dando a entender que sus sentimientos eran los mismos que los de su hermano para con su familia. ¡Fantástico!, Leslie exclamó sin poder evitar sentir un poco de envidia de ellos. No me imagino cómo reaccionaría si de pronto apareciera un familiar de la nada pidiéndome que me vaya a vivir con él. Podría llegar a suceder, José la animó. Nunca se sabe, que podría existir por ahí alguien con quien estés emparentada y que se entere de pronto algún día que tiene una sobrina o algo así. Una sobrina ciega con la que tendría que cargar, Leslie pensó con amargura y entonces negó con un gesto. No. Por lo menos ya se sabía que ustedes incluso desde antes de que acabaran en el orfanato aún tenían otra familia. Hasta donde sé, yo nunca tuve ninguna, al menos no una por parentesco como bien saben. Sí. Ambos conocían de años atrás las circunstancias en las que Leslie terminó en el orfanato. De niños les había parecido un concepto un tanto romantizado y emocionante, pero ahora ya no tanto. Sea quien sea que te puso en esa cesta en la entrada del orfanato, perdóname por lo que diré, pero fue un idiota, que se perdió de tener la mejor hija del mundo. Lincoln, oculto como había estado haciéndolo desde hace casi una hora desde que comenzó a seguirlos, ahora permaneciendo detrás de la esquina de la calle por la que estaban andando, abrió los ojos sorprendido al creer comprender en parte de lo que hablaban. Por respeto nunca se había atrevido a preguntarle a su amiga las circunstancias de su orfandad. Se sintió mal por estar enterándose de las mismas de aquella manera. Por mucha vergüenza que le diese, se prometió preguntarle a Leslie acerca de su pasado la próxima vez que se vieran para quitarse la culpa. No importaba que ella por el contrario decidiera no contarle nada. Está bien, ella les dijo apenas afectada por el rumbo que la conversación tomó al concentrarse en ella. Ya tengo una familia. Tengo personas maravillosas que me quieren y se preocupan por mí. Cariñosamente los gemelos uno a cada lado de ella la abrazaron pegándosele mucho. Lincoln castañeó los dientes y al notar que estaban por cruzar hacia otra calle, silenciosamente los persiguió hasta la siguiente esquina, donde volvió a ocultarse al doblar por la misma, para mantener una corta distancia de ellos. Sí. Aquí tienes a dos chicos encantadores a tu lado como ejemplo. Aunque riéndose por su ocurrencia, Leslie se deshació de ellos para que la soltaran, decepcionando a José, pero no tanto a John, a quien le divertía el modo en que conseguía provocarla. Sin olvidar a la señorita Everburn, Leslie les señaló: Amanda, el resto de mis hermanitos en la casa hogar, o Lincoln. Ante la mención del muchacho peliblanco, las sonrisas de los gemelos flaquearon, mientras que la de Lincoln se expandió. Cierto. Lincoln. El niño con el que te dejaron juntarte fuera de la casa hogar, John se expresó fingiendo optimismo, a pesar de que su cara expresaba todo lo contrario. Eso es bueno. José por el contrario sonrió de manera forzada, olvidando que Leslie no podría verlo, cometiendo el error de denotar molestia en el tono de su voz, que no pasó desapercibido para su amiga. Es cierto. Ese muchacho que según tus hermanos se trata de tu novio. Qué ocurrentes son esos niños. La muchachilla sintió un tanto malintencionado el comentario. ¿Acaso eran ideas suyas o José pareció celarse de Lincoln? No estaba segura de qué pensar si se trataba de eso, o cómo resolverlo más allá de lo que le diría a continuación a él y a John buscando esclarecer las cosas. No puedo culparlos porque ellos piensen eso o digan esas cosas. Lincoln es un poco mayor que yo, y es muy lindo conmigo, además de guapo, así que los malentendidos y las bromas son algo de a diario, por lo que prefiero dejarlos pasar y dejar que digan lo que quieran acerca de nosotros. Con el rostro encendido, Lincoln parecía emocionarse por lo que escuchaba, olvidándose de lo incorrecto de lo que estaba haciendo. ¿Te imaginas que es guapo? John se burló divertido cuando escuchó esto. Le parecía que Leslie se estaba haciendo unas muy grandes expectativas sobre su amigo.
Me encantaría conocerlo. Pero, ¿qué pasaría si te confirmara que no es tan apuesto como pareces imaginártelo? Desinteresada, ella se encogió de hombros, alzando una mano al percibir los salientes y hundimientos de los baches en el suelo, para que uno de los dos la sostuviera al no sentirse muy segura por la calle en la que ahora caminaban. Para mí lo es sin imaginármelo. Ya he tocado varias veces su cara, y sus rasgos siempre los he sentido muy agradables. Mientras le tomaba de la mano conduciéndola, la sonrisa se le borró una vez más a John al imaginarse a Leslie tocándole la cara a aquel chico, del que estaba seguro que ya había tenido la oportunidad de ver una vez en el centro comercial junto a Lynn. Y hablando de parientes lejanos, por lo que nos contaron acerca de que también tiene el cabello blanco, tal vez podría tratarse de uno tuyo. Un primo o hasta un hermano perdido quizá. Dijiste que tiene muchas hermanas. Podría ser que uno de sus padres, o uno de ellos hizo, por supuesto estaba bromeando, pero a Lincoln no pareció divertirle nada su comentario insidioso tanto como a Leslie, pues de pronto y calculando dónde se encontraba por el sonido de su voz, ella le dio un ligero golpe en el abdomen, errando al haber querido dárselo en el pecho. No digas esas tonterías por favor. No son graciosas. Conozco a los padres de Lincoln y son buenas personas. En especial su papá. John reconoció que quizás se había pasado un poco. Sí. Lo siento. No volveré a decir algo así. José miró burlón a su hermano. Sí. Perdona a este tonto. Fueron sus celos los que hablaron. Creo que aún le gustas. No fastidies, José. Su hermano con desgana le llamó la atención. Aunque no negó la acusación. Leslie, algo nerviosa y sonrojada, carraspeó. Vamos. Ya les pedí que dejaran de jugar con eso. Van a hacer que me lo crea, y vaya que lo estaba haciendo. Seguro, y sin importar lo que ya me han contado, cada uno tiene una o varias novias por ahí. John se puso frente a ella. ¿Y te molestaría que así fuera, Leslie? Que si eso no te gusta, solo pídemelo y las dejaré a todas por ti. José agregó. Lo que te sería muy sencillo, ya que la cantidad de novias que tienes no suman ni un dígito. Fuera de molestarse, John le sonrió. Gracias por evidenciar que estoy disponible, hermanito. Leslie retrocedió algo nerviosa. Pues, vaya. Sigo pensando que de verdad ya cada uno tiene a alguien, pero si no es así, por favor, no jueguen conmigo a como cuando era una niña. Pero si ya no eres una niña, Les, por lo que no es lo mismo que en aquel entonces, John con gallardería le habló. Ya eres toda una señorita. Una más hermosa de lo que tú misma puedes imaginarte, y después de un muy largo tiempo, nosotros estamos aquí, por fin, contigo. Leslie guardaba pocas esperanzas de que los gemelos no notaran cómo se estaba ruborizando, algo que en efecto ambos miraban encontrándola tan encantadora como siempre. Chicos, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos juntos y. Pues, a mí, creo que llamé. Entonces notó que ambos se detuvieron y por un momento temió que no pensaran dejarla en paz hasta que les diese alguna respuesta o señal para sus avances, por lo que nerviosa los apuró. Creo que deberíamos de seguir hasta llegar a mi casa. La señorita Eburen podría enfadarse si no. De hecho, ya llegamos. José le señaló. A lo lejos Leslie estaba segura de que pudo escuchar a Heidi jugar ruidosamente con los pequeños Adam y Mallory. Probablemente estaban por llegar a la entrada del patio. Suspiró de alivio. Perfecto. Tal vez, volvamos a salir otro día. ¿Qué dicen? John no solo no soltó su mano, sino que José la tomó por la otra. Con sinceridad te pedimos una disculpa si te hicimos sentir incómoda, José le habló, no es nuestra intención molestarte, solo expresarte que a pesar del tiempo que ha pasado, aún te guardamos mucho cariño. Fuiste nuestra mejor amiga cuando llegamos al orfanato y los dos no teníamos humor para jugar, juntarnos o hablar con nadie por lo que le ocurrió a nuestros padres. Que pudimos habernos retraído de no ser por ti. Su hermano fue quien se sintió incómodo ahora, pero no lo interrumpió. La pérdida de sus verdaderos padres sería algo que aún no terminaba por superar del todo.
De vez en cuando aún tenía pesadillas como su gemelo de lo que les ocurrió aquel día, e incluso despierto de tanto en tanto podía escuchar a su madre gritar. Todo era una serie de procesos para sobrellevarlo, como los terapeutas que los atendieron les dirían y ahora comprendían. Cuando llegaron al orfanato, por lo menos él se sintió como un bravucón que veía de menos a los demás, como si nadie tuviese derecho a quejarse de su situación, siendo que ellos pasaron por algo peor, hasta que conocieron a esa pequeña y encantadora niña que les recordaba que al menos ellos aún conservaban su salud y todos sus sentidos íntegros, y que tuvieron la fortuna de pasar varios años con unos padres que siempre los amaron, en lugar de deshacerse de ellos como lo hicieron con ella, quizá por su albinismo, quizá por su discapacidad o tal vez por ambos. Leslie hizo que se abrieran con ella y los demás, y ellos a su vez la acogieron olvidándose de aquel sentimiento de que el mundo debía de protegerlos por lo que les sucedió, desarrollando empatía por los demás, y sobre todo un muy fuerte instinto sobreprotector hacia ella, entre quizá otros sentimientos que nunca vieron o se negaron a ver como incorrectos. Y la verdad es que cuando nuestro tío nos dijo que pensaba abrir más restaurantes, uno de ellos en Michigan, fuimos nosotros los que le insistimos hasta convencerlo en que lo hiciera específicamente en Royal Woods. Cuando nos enteramos de que vivías aquí, pues deseábamos volver a verte y saber que estabas bien. Si no fuese porque estaba bastante conmovida por sus palabras, Leslie le preguntaría cómo es que se enteraron que ya no estaba viviendo en el orfanato. John consideró igualmente algo arriesgado el tropiezo accidental de su gemelo. Cielos, chicos. Gracias. De verdad que me alegra saber que están bien, y más lo hace el poder volver a reunirme con los dos una vez más. Ustedes para mí también fueron muy importantes y sufrí mucho cuando se marcharon, pero también me alegré porque lo hicieran y pudieran reanudar sus vidas. Los chicos, sintiéndose dichosos, suspiraron a la vez. ¿Te puedo preguntar algo, Les? John tanteó el terreno decidiendo arriesgarse un poco. Ah, ¿de qué se trata? Viniendo de John, temió lo que podría ser. ¿Fue cierta aquella vez cuando nos dijiste que te gustábamos los dos? Recuerdo que fue lo que nos respondiste el día en que te pedimos que fueras nuestra novia, pero la señorita Hepburn nos interrumpió. Ella sudó frío. Debió de imaginarse que algo de eso rememorarían en algún momento. Pues, la verdad es que, sí. Los dos me gustaban mucho. Pero de los dos, ¿quién era el que más te gustaba? José intervino mostrándose tan imprudente como John normalmente lo sería y que hasta su propio hermano reconoció que lo fue en ese instante. O mejor aún, ¿quién dirías que te gusta más ahora? Prometemos no molestarnos por quien sea que se trate. Leslie sospechó que no uno, sino que serían los dos quienes se molestarían si con sinceridad les respondía aquella pregunta, por ello agradeció la interrupción cuando escuchó detrás de ella la puerta del patio abrirse, algo que Lincoln no notó cuando, temiendo por cuál de esos dos su amiga se decantara tras el modo en que la presionaban, apresurando el paso, casi corriendo, se acercó a ellos saludando exageradamente. Hola, Leslie. Los gemelos, tan sorprendidos como Leslie y Brian en la entrada, giraron la cabeza hacia él. «¿Linky?», exclamó Leslie con un sobresalto. Los hermanos entonces voltearon ahora hacia ella. José lo hizo sorprendido al comprender que ese chico era el amigo del que Leslie al inicio de su cita les estuvo contando, sintiéndose seguro de ya haberlo visto antes, pero no podía recordar de dónde, mientras que John la miró un poco molesto por la confianza con que se dirigió hacia el muchacho con ese diminutivo. Un tanto agitado, haciendo como si los gemelos no estuviesen presentes, pasó en medio de ambos para posicionarse frente a Leslie y así poder tomar su mano entre las suyas, lo que terminó por confirmarle a la niña que se trataba de su amigo al percibir la familiaridad de su tacto. «Sí, soy yo», se dirigió hacia el niño en la entrada. «Hola, Brian. ¿Cómo andas?» «Bien. No sabía que Leslie también saldría contigo además de con sus amigos». Fingiendo sorpresa, como si hasta ese momento reparara en ambos, el peliblanco los miró a cada uno. «Oh. Bueno. Yo apenas vengo llegando, Brian. Como no he podido hablar con Leslie por teléfono últimamente, pensé que podría hacerles una visita para saludarlos». Los hermanos fruncieron el ceño a la par, de un modo en el que parecieron haberse sincronizado al adoptar la misma expresión.
Leslie se mostró algo apenada al percibir las palabras de su amigo como una acusación. Perdona, Lincoln. He estado algo ocupada y... Déjame presentarte a John y a José Guardian. Estuvieron conmigo hace algunos años en el orfanato de Michigan. Ya te había hablado de ellos. Él asintió mirando con recelo a ambos. Claro. Por supuesto. Los gemelos con los que de niña jugabas a que eran tus novios o algo así. La niña se quedó boquiabierta. A Brian se le ocurrió que si en ese momento arrojaba un huevo a la frente de Leslie, se freiría enseguida. Mira, John buscó aclararle algo sonriendo, pero elevando el tono de su voz, niño. Nosotros. Lincoln. ¿Qué? Me llamo Lincoln Loud. Un gusto conocerte, José. Le ofreció la mano. Soy John, lo corrigió estrechándosela con disgusto. Él es José. Te decía, el de la cita con una niña rubia. Ahora fue José el que interrumpió a John. Su hermano y Lincoln lo miraron confundidos. Leslie se giró hacia él tan sorprendida como el resto. Un tanto apenado, el muchacho musitó. Lo siento. Solo me acordé de que ya te había visto antes, Lincoln. Creo que fue hace unas semanas, cuando estabas teniendo una cita con una chica rubia. De manera acusatoria, Brian y Leslie se volvieron hacia el peliblanco, quien molesto con José, de pronto recordó de dónde había visto a esos dos antes de lo del restaurante, o por lo menos a José, que con excepción del corte de su cabello negro, todo formal, reducido y presentable, era idéntico a su hermano como lo serían Lola y Lana entre sí, salvo que el cabello de John era un poco más largo y lo llevaba un tanto despeinado. Sí. Ya me acordé de ti. Y también me acuerdo que esa vez te aclaré que Lola es mi hermana. De todas maneras, ¿cómo rayos puedes pensar siquiera que a mi edad saldría con una niña de primaria? Mientras Leslie pensativa de pronto pareció ponerse a sacar las cuentas de la diferencia de edad que había entre ella y los gemelos, de cuando se juntaba con ambos en el orfanato, estos se mostraron visiblemente ofendidos e incómodos. Esperando que ya nadie más lo interrumpiera, John continuó. Como te decía niño, Lincoln hizo una pausa para girar los ojos. Somos muy íntimos amigos de Leslie. Recién llegamos al pueblo hace un par de semanas y salimos para ponernos al corriente con ella. Tú entiendes. El muchacho asintió apenas consiguiendo disimular la desconfianza y el disgusto que ambos hermanos le generaban. Bueno. Espero que se la hayan pasado bien. Supongo que el siguiente turno para salir con ella la próxima vez será el mío, ¿no, Leslie? Por mucho que a Brian le cayera mejor Lincoln que los gemelos Guardian, hasta él reconoció lo mal que el peliblanco se escuchó. La misma Leslie hizo una mueca de desconcierto preguntándose qué había sido eso, mientras que John y José miraron al chico con dagas en los ojos, el cual para sus adentros comprendió que había metido la pata con ese comentario. Presintiendo que algo verdaderamente malo iba a suceder si nadie intervenía en el silencio que se estaba prolongando, Brian trató de desviar la atención cambiando de tema. A propósito, Lincoln, viniste solo esta vez. Miró a los lados en ambas direcciones, esperando encontrarse con alguna nueva hermana Loud, o por lo menos a una de las que anteriormente los visitaron, resultándole extraño que el novio de Leslie esta vez no esperara hasta el domingo para venir. ¿No trajiste a nadie ahora? Quizá a Lucy. Por lo bajo, el chico se sintió agradecido con él, pues con aquello la tensión del ambiente pareció relajarse. No. Esta vez vine solo. Espero no tener inconvenientes por eso con la señorita Edwin. Descuida. Justo ahora está ocupada. Se encerró en su estudio con una mujer para hablar con ella, por lo que yo quedé a cargo, con presunción enfatizó esa parte. Vine a abrir porque los escuché platicar y creí que ya iban a entrar. Leslie receló por lo que dijo. ¿Dijiste, una mujer? Brian asintió con seriedad. Sí. Supongo que es la misma de quien nos platicó la señorita Elwood la vez pasada. Al menos estoy seguro que es con la que estuvo hablando en el restaurante Nelson's. Por su expresión, los chicos notaron que Leslie pareció de pronto preocuparse aún más de lo que a Brian se le notaba. ¿Qué pasa con esa mujer? Preguntó el peliblanco con mayor interés del que mostró por los gemelos. Lincoln, ¿podríamos quedar otro día? Lo siento, pero creo que necesito descansar un poco.
Aunque frustrado, en señal de conformidad el muchacho le apretó cariñosamente una mano. Inesperadamente Leslie le dio un abrazo que él no tardó en corresponderle, mirando sobre su hombro de manera desafiante a los gemelos, quienes no cambiaron su expresión disgustada hacia el chico. Cuando Leslie se separó de su amigo, John y José a la vez se le acercaron, pero ella rápidamente se dirigió hacia Brian. ¿Cuánto tiempo llevan hablando? Más de una hora. Leslie asintió y tuvo esa manía de por unos segundos rascarse el pecho que Lincoln le conocía de cuando algo realmente la preocupaba. Entonces se volvió hacia los hermanos Guardian. Muchas gracias, John, José. Me la pasé como siempre muy bien con ambos. Tal vez algún otro día los cuatro podamos salir a algún lado si me dan permiso. Hasta luego. Ambos se despidieron de ella, no pasando por alto el que Leslie incluyera a Lincoln en una hipotética futura salida, lo que más o menos dejó satisfecho al peliblanco, quien obviamente preferiría que solo salieran ellos dos. Al final Leslie se dirigió hacia él con algo de vergüenza, como si lamentase tener que decepcionarlo. Lamento no haberte hablado mucho últimamente, Lincoln. Te prometo que estaré contigo la próxima vez. Sí, por supuesto. No te preocupes, Les. Ella entró a la casa agradeciéndole a Brian, el cual con cierta pena se despidió de los chicos aliviado de que ninguno le pidiera que los dejara pasar. Tal vez si les permitía eso, sin su permiso a la señorita Hepburn no le gustaría. Los dos chicos de 15 años al lado del E13 se quedaron contemplando un momento el domicilio antes de verse entre sí y marcharse. Lincoln se sorprendió de que los gemelos tomaran el mismo rumbo que él. Entonces, Lincoln, John le habló de pronto mientras caminaban por la acera de la calle frente a la casa hogar. Leslie nos ha hablado un poco de ti. Este sonrió sin mirarlos fingiendo desinterés. ¿En serio? Genial. Cosas buenas. Sí, José le respondió mirando a la distancia la casa de la señorita Hepburn, de la que iban alejándose cada vez más. Se nota que Leslie te quiere mucho, tanto como nosotros a ella. Agradeciendo que su hermano comprendiera hacia dónde se dirigía con el muchacho, John prosiguió. Por ello quisiéramos dejar en claro contigo un punto muy importante. Lincoln resopló aún mostrándose indiferente con ambos, como si lo estuvieran aburriendo. ¿En serio? ¿Y cuál sería? Apenas el hogar de Leslie desapareció del campo de visión de José al momento que doblaron en la siguiente esquina, el chico le hizo un asentimiento a su gemelo, quien retomó la conversación. Mira. Solo para empezar y para evitarnos malentendidos, pues. Con gran sorpresa, Lincoln abrió los ojos todo lo que pudo soltando un seco. Tras que John le pusiera una mano sobre el hombro contrario, para con la otra cerrada en un puño, de manera inesperada la impactara en un rápido movimiento contra su abdomen. Tras que lo soltara, el chico dobló su cuerpo, e inútilmente se esforzó entre no caer al suelo y con dificultad tratar de recuperar el aire que John le sacó del cuerpo con ese golpe, fallando con lo primero tras perder el equilibrio de forma inevitable. Los hermanos rodearon su cuerpo teniendo cuidado al mirar a su alrededor de que nadie interrumpiera su discusión. Lincoln gimoteó confundido casi sin voz. ¿Por qué? ¿Por qué te golpeé en el estómago? John le ayudó a terminar la pregunta. Lincoln pareció asentir entre sus intentos para recuperarse y ponerse de pie. Fue José el que le respondió. ¿No es obvio? Porque si mi hermano te golpeaba en la cara, te habría quedado un moretón demasiado visible que muy probablemente te hubiera generado preguntas incómodas. Finalmente Lincoln consiguió ingresar a su cuerpo el suficiente aire como para poder apoyar las manos contra la banqueta y tratar de levantarse. Cuando parecía que se iba a ir de espaldas de nuevo contra el suelo, inesperadamente John lo tomó por una mano para ayudarle a incorporarse otra vez, no sin antes advertirle. Cuidado con hacer alguna tontería por lo que deba de olvidarme de los problemas en los que me metería de dejarte un ojo morado, ¿entendiste? Lincoln se aferró a su mano casi al borde de las lágrimas por la humillación que estaba recibiendo. Cuando de nuevo estuvo de pie aún teniendo algunas dificultades para retomar su respiración natural, su deseo por responderles y enfrentarlos, fue opacado por su prudencia que le repetía insistentemente al oído que él era uno, mientras que ellos eran dos chicos más altos y más fuertes que él.
Estaba seguro de que Lynn podría con ellos, para enseguida ir a darle a él una paliza por permitir lo que acababan de hacerle. Dado que los dos parecían de momento limitarse a solo observarlo, y sentía que su voz estaba regresando, algo agitado y conteniendo su enojo, les increpó inclinado con las palmas de sus manos sobre sus piernas. Esta es la parte en la que me van a decir que no quieren que me vuelva a acercar a Leslie. Si así fuera, ¿cuál sería tu respuesta? Que los dos se pueden ir al demonio. De pronto John de forma brusca y repentina se acercó a Lincoln ante la manera en que le habló a su hermano, pero, y a pesar de presentir que iba a recibir otro golpe, el peliblanco se obligó a no retroceder y encararlo. Para su sorpresa, aquel muchacho mayor parecía genuinamente complacido. Esa fue una buena respuesta. Buen chico. Como si fuera un perro, le desordenó el cabello bruscamente con la mano, hasta que Lincoln de un manotazo se la quitó de encima. Por supuesto que no vamos a pedirte que dejes de ver a Leslie, por mucho que nos gustaría, pues lo último que queremos es que esté con alguien con esa actitud de porquería con la que estuviste comportándote todo el tiempo con ella y con nosotros. Lincoln los miró sorprendido. No es precisamente Leslie mi problema. Pues lo convertiste en su problema por el modo tan mezquino con el que te estuviste expresando, José le señaló, de lo contrario no la hubieras hecho sentirse culpable por estar con nosotros últimamente antes que contigo. El muchacho resintió la acusación doliéndole el tener que darles en parte la razón, pero sin estar dispuesto a cargar con toda la culpa. Ustedes empezaron. John se le acercó bastante inclinando la cabeza hasta quedar cara a cara frente a él. ¿Y cómo lo hicimos exactamente? ¿Acaso fue cuando buscamos reconectar con nuestra amiga a la que teníamos años de no ver provocando que dejaras de verla por unos días? A Lincoln le estaba disgustando que lo hicieran quedar como el malo, casi tanto como el que lo estuvieran consiguiendo. Supongo que me sentí celoso por ustedes. José asintió buscando ser comprensivo ahora que los bríos de Lincoln como los de su hermano parecían estarse enfriando. Sí. Es entendible. Conocemos el sentimiento. El muchacho pareció sorprendido por lo que entendió. Ustedes están celosos de mí. John le dio la espalda. A diferencia de su hermano, él no estaba dispuesto a reconocer esto. Sí, José sin reparo alguno lo confesó. ¿Cómo no lo estaríamos siendo que podemos darnos cuenta por la manera en que Leslie habla de ti del cariño que por alguna razón te tiene, pero no por eso nos ves tratándote como si fueras basura en la suela de nuestro zapato? No, que va. Los veo como dos bravucones metiéndose con alguien menor que ustedes. John parecía a punto de lanzarse contra Lincoln, quien consideró ese había sido su último alarde de altanería, pero José lo detuvo colocándole una mano en el pecho para detenerlo. Con molestia y resignación le señaló. Supongo que esa se la podemos conceder. Tras apartar a su gemelo de un empujón, John le espetó al peliblanco. Bien, pero el primero que te di nos lo debías. Ahora escúchame con atención para que te quede claro y más te vale que lo entiendas. No nos gusta tu actitud y no queremos que Leslie esté con alguien así, por lo que será mejor que la vayas corrigiendo si quieres mantener tu amistad con ella, ¿de acuerdo? Lincoln suspiró. Está bien. Supongo que es lo menos que puedo hacer por Leslie. ¿Pero qué? ¿Y qué hay de ustedes? ¿Qué hay con nosotros? ¿Pueden prometer lo mismo ustedes para conmigo? Lo de la actitud y el trato, me refiero. John miró a su hermano quien fue el que le contestó a Lincoln. No puedo prometerte que seremos amigos. Dejémoslo por el momento en que no nos meteremos contigo, si tú no nos das motivos para hacerlo, y ya no tanto por lo que nos digas o cómo nos trates, sino por lo que le hagas a Leslie, o lo que tus acciones le provoquen. ¿Sabes lo sensible que es como para darle esta clase de disgustos? El peliblanco asintió. Lo sabía. Leslie era demasiado pura como para arrastrarla a los problemas que sus amigos tuvieran, y en ellos se incluía a sí mismo. Por mucho que Lincoln desconfiara de ellos, tanto ellos como de él, procuraría mantener las cosas tranquilas, así como también su distancia con ambos. Por lo menos no le habían pedido que se alejara de Leslie, solo que la tratara bien y moderara su comportamiento. Bien. Lincoln soltó con rencor su conformidad.
John pensó en golpearlo una vez más, solo para comprobar que en efecto lo tenía claro, pero afortunadamente su hermano lo hizo cambiar de parecer al mirarlo con severidad, ya imaginándose lo que tenía en mente. Entonces nos vemos, Lincoln. Lamento decir que no fue precisamente un gusto el conocerte. Tras la despedida de José, John lo siguió dedicándole una última mirada de advertencia al peliblanco. El muchacho se contuvo de responderle que el sentimiento era mutuo. Ya se había recuperado, aunque aún le seguía doliendo el abdomen. En esta ocasión se alejaron marchándose por el lado contrario por el que andaron con él tras dejar a Leslie en su casa. Lincoln permaneció en su sitio reflexionando lo sucedido. Extrañamente no se arrepentía del encuentro que tuvo con los gemelos, con todo y que no llevó las de ganar. Consideró preferible cortar de lleno con aquella inquietud que le generaba el que rondaran a Leslie. Se reclamó a sí mismo por no increparles las intenciones verdaderas que podrían tener con ella. Es cierto que Leslie no era su novia, pero eso no significaba que le hiciera mucha gracia el que ella tuviera pretendientes románticos, específicamente dos chicos mayores que podrían aprovecharse del pasado que compartieron juntos. Con gusto recordó también que Leslie no parecía tan abierta a corresponderles, por lo menos mientras no la presionaran tanto. Esperando no terminar muerto en un callejón o gravemente golpeado por arriesgarse tanto, se dio la vuelta y se dispuso a seguir a los gemelos como al inicio lo había hecho cuando acompañaban a su amiga. Sin embargo, cuando pasó una vez más frente a la casa hogar, desistió en su plan. Su comportamiento era reprobable. Los gemelos no tenían que decírselo para que él comprendiera que así era. Sin duda Leslie quedaría muy decepcionada de él si se enteraba que estaba actuando de esa manera. Con resignación se dio la vuelta con la intención de irse a su casa, cuando alguien salió de la residencia. Aquella persona dejó perplejo al muchacho que se quedó paralizado. La mujer pelirroja de mediana edad tenía los ojos húmedos. Con ambas manos se cubría la boca, como si estuviera tratando de contenerse de decir algo, o gritar. Esto preocupó a Lincoln, por lo que cuando ella salió a la calle, él se le acercó sinceramente preocupado. «Ah, maestra Johnson, ¿se encuentra bien?» La mujer tuvo un pequeño sobresalto cuando su exalumno le habló al encontrarse repentinamente con él. Al atenderlo, y a pesar de las lágrimas, el muchacho se encontró con un rostro iluminado con una sincera sonrisa y un brillo de felicidad en los ojos. «Hola, Lincoln. ¿Cómo has estado? Qué sorpresa al verte por aquí». «Bien. Gracias». Al ver cómo de manera apresurada se limpió la cara, insistió. «¿Le pasó algo?» «Ah, no, nada, Lincoln. Estaba visitando a una amiga». «Oh». No sabía que conocía a la señorita Hepburn, y a la maestra Johnson le sorprendió que él la conociera a ella. «Sí, algo así. Ella me está ayudando con un trámite que estoy realizando y... Bueno, todo va bien. Si las cosas siguen marchando de esa manera, tal vez». No dijo nada más. Parecía mirar hacia el horizonte y una vez más su sonrisa se extendió. Hace algunos meses Lincoln se sintió muy mal por ella cuando se enteró que su madre había muerto. Junto a sus amigos fue a darle el pésame. Entonces la había notado devastada, como si no fuera a recuperarse nunca. A la maestra no solo le dolía la pérdida, sino también la implicación de que ahora se quedaría sola, al ser su madre la única familia que hasta ese día tuvo. De pronto conectó los puntos. Con sorpresa y duda, Lincoln trató de aventurarse en preguntarle. «Maestra Johnson, ¿usted?» «Sí. Se ve estupendamente». Con afecto ella buscó compartirle con su sonrisa parte de su felicidad, e hizo algo que perduraría en el muchacho más que la advertencia de los gemelos a lo largo del día. Tomándose toda la libertad del mundo, le acarició el blanquecino cabello y la mejilla de un modo tan maternal. Lincoln entendió que hizo bien en ser prudente y no preguntarle si pensaba hacer lo que ahora le parecía obvio. «¿Y cómo te la pasaste con tus amigos?» La señorita Hepburn le preguntaba a Leslie en su estudio. «¿Se comportaron bien en todo momento?» «Por supuesto». Su respuesta carecía de entusiasmo. Se le notaba melancólica, pero Andrea entendió que no se debía a los gemelos, mas trató de no tocar el tema pues también a ella le afectaba. «¿Quieres volver a salir con ellos algún día si ellos me piden que vuelva a dejarte hacerlo?»
Leslie se humedeció los labios antes de responderle. Supongo, aunque, bueno, no estaba pensando en salir de nuevo precisamente con ellos. La mujer suspiró pensando en qué decirle o qué debería de hacer si a continuación le pedía su permiso para tener una cita con Lincoln. Esto de permitirle más libertad es francamente La señorita Johnson es una buena persona. Entonces se trataba de eso, por supuesto. Hasta donde he podido tratarla y conocerla, sí. Me lo parece. ¿Qué impresión te dejó a ti? Había esperado que Leslie regresara con sus amigos hasta terminar de entrevistar una vez más a la maestra de la primaria principal del pueblo, pero dado que llegó antes y la había interrumpido al tocar en su estudio, no tuvo otra opción que presentársela de una manera que le pareció prematura. La sentí como alguien que podría ser una buena madre. Leslie lagrimeó pensando en el cambio que atravesaría. Andrea la abrazó estrechamente sin poder disimular lo mucho que esto también la estaba afectando. Tranquila. Todo cambio que haya será para bien. Tienes que verlo de esa manera y confiar en que así será. Escucharon el timbre. Tras darle un beso en la frente y pedirle que se sentara en la silla frente a su escritorio, la mujer se talló los ojos y abrió la puerta de su estudio encontrándose a Brian. ¿Qué sucede? ¿Fuiste a ver quién era? Sí, señorita Everburn, el muchacho parecía nervioso. La buscan. ¿Sería acaso Agnes pidiéndole una vez más que la dejara verla? Si era así, por mucho que entendiera la impaciencia que sentía porque el trámite de adopción llegara a su fin, sería firme con ella recordándole que hay horarios y limitaciones entre ambas antes de que eso ocurra. Conseguiría como de costumbre disimular lo poco que le gustaba el que a la larga se la llevara de su lado. No se trataba de Agnes. Algo confundida, la hizo pasar al recibidor donde sus niños la saludaron. No esperaba verla de vuelta tan pronto y sola. ¿Podemos hablar en privado? Andrea dudaba que le fuera a pedir los requerimientos para tramitar una adopción, de todas maneras y principalmente por Leslie, fue que envió a esta de regreso a su habitación con las niñas, las cuales emocionadas la acribillarían de preguntas acerca de su cita con los gemelos, así como también de un buen regaño en parte por serle infiel a Lincoln, junto con los cansados intentos de Leslie por aclararles que ni se trató de una cita, y que no podría serle infiel a nadie aunque quisiera por no tener realmente un novio como tal, aunque ellas insistirían que ahora tenía 3. Una vez que se encerraron en su estudio, Andrea la hizo tomar asiento frente a ella, apresurándose a guardar la carpeta de Agnes Johnson, pues todo aquello era confidencial y no debía de estar a la vista de nadie. ¿A qué se debe su visita? Nerviosa. Ella juntó sus manos y le soltó con seriedad. ¿Qué es lo que necesito para adoptar a alguien? La expresión desconcertada de Andrea causó su hilaridad. Estoy bromeando, señorita Everburn. Usted sabe, para romper el hielo. La mujer se rascó la cabeza esperando que no le fuera a causar una jaqueca. ¿Puede decirme de una vez qué es lo que quiere, señorita Lowell? Luna sonrió y prometiéndose comportarse esta vez con seriedad, se lo explicó todo con detalle. La mujer permaneció en silencio con rostro severo una vez que la roquiera terminó. Luna lamentó la broma que le hizo, por lo que mentalmente se estaba preparando para comenzar a suplicarle en cuanto le diese la rotunda negativa que ya se esperaba. Tengo una condición que no es negociable de ningún modo, y solo será si mi asistente está disponible para ese día. Luna suspiró aliviada. Más allá del incidente en el estadio de béisbol en el juego de Lynn, Luna no conocía de nada más a la tal Amanda, pero esperaba que fuera alguien agradable, cuando no estuviera enloqueciendo con delirios y acusaciones desagradables acerca de que Lincoln tenía algo con una de sus propias hermanas. Sí. Ya sé lo que quiere y estoy segura de que eso no será ningún problema. La mujer asintió. Entonces tomó el teléfono y cruzando los dedos, Luna la observó marcarlo y aguardar hasta que le contestaran. Amanda. Sí, soy yo. Escucha, sé que pasado mañana será tu día de descanso, pero, no te sientas comprometida, quería pedirte algo solo si puedes.